Vamos a ir a la Biblia brevemente, gloria a Dios. Tenemos que sacudirnos, amado, gloria a Dios. Aleluya. Mateo 27. Mateo 27. Santo, 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 santo. Aleluya. Santo. Oh, gloria a Dios. Él es santo. Mateo 27, verso 15. Santo, aleluya. Santo es Dios. Santo, 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 santo. Santo Dios, santo. Santo Dios. Mateo 27, versos 15. Gloria a Dios. Una lectura bastante larga. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltara al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado, ¿se acuerda de la salsa, no? Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Versículo 22. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios mío. Entonces soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, mis amados. ¿Quién está en victoria aquí? ¿Quién está en victoria? Gloria a Dios. Aleluya. Aquí no vale disimular. Aquí estamos en victoria sí o sí. Amén. Porque Él está con nosotros. Le damos la bienvenida a los amigos que están en redes sociales, a la familia. Amén. Los amigos que están aquí, bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Y a su nombre, gloria a Cristo. Bueno, ustedes saben que estamos en víspera de la
Semana Santa, ¿no? Que no es Semana Santa, todas las semanas son santas, porque todos los días son del Señor, amén. Desde el lunes hasta el otro lunes, todos los días son del Señor. Aleluya. Y hoy voy a hablar no tanto de la muerte de Jesús, sino más bien de una fiesta. ¿A quién le gusta la fiesta aquí? Santo Dios, aleluya. ¿Dónde estaban los que bailaban hasta los anuncios aquí? ¿Dónde están? Hasta los anuncios, gloria a Dios. Gloria a Cristo, se bailaba en su tiempo. Amén. Y aquí, amado, en el capítulo 27 de Mateo, versículo 15, gloria a Dios, amén, habla de una fiesta. Aquí no nos dice qué fiesta es, pero se dice que era la fiesta de la Pascua. Amén. Era la fiesta de la Pascua, donde se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. O sea que antes de que el pueblo fuera liberado de Egipto, Dios le ordenó a su pueblo que le hicieran fiesta. Amén. Aleluya. Tú estás aquí, ¿no? Gloria a Dios. No se preocupe que no voy a ser muy largo. Entonces, amado, esta fiesta, que era una fiesta que celebraban los judíos para conmemorar la liberación que ellos experimentaron en Egipto. Amén. Gloria a Dios. En los tiempos de Jesús se seguía celebrando. Amén. En los tiempos de Jesucristo se seguía conmemorando, porque el Señor le dio un mandato de que esta fiesta fuera conmemorada, gloria a Dios, perpetuamente. Y los judíos seguían celebrando de generación en generación esta fiesta, que era, gloria a Cristo, un recordatorio, un memorándum de lo que Dios había hecho con el pueblo cuando estaban esclavos en Egipto. Amén. Gloria a Dios. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 12 del 1 al 14 y también en Número capítulo 9 versículo 1 hasta el versículo 5. Y allí nos dice algunas características de esta fiesta. Y era que en la celebración había que haber muerte, gloria a Dios, de un cordero, que tenía que ser un cordero, gloria a Dios, perfecto, un cordero engordado, un primogénito del ganado, ¿verdad? Y que tenía que ser apartado en el día 10 hasta el día 14, gloria a Dios, del mes de Nisan, que es el primer mes según el calendario judío. Amén. Y en ese tiempo, gloria a Cristo, este animal era apartado para ser sacrificado. Y ellos tenían que comerlo. Todo israelita desde su casa tenía que comerse ese cordero. Gloria a Dios. Amén. Y la sangre de ese cordero tenía que ser puesta en los lindeles de las puertas. Amén. En los lindeles de la puerta, porque Dios iba a mandar una plaga. Amén. Una mortandad. Porque usted sabe que el rey de Egipto, ¿verdad?, no quería dejar libre, o Ramsés que se le llamaba, ¿verdad? No quería dejar libre al pueblo de Dios. Y tenía el corazón endurecido. De hecho, Dios se lo había permitido que ese corazón se endureciera. Gloria a Cristo. Y una de las últimas plagas fue una mortandad. Y Dios le dijo: cuando ustedes hagan el sacrificio del cordero, con la sangre, póngalo en el lindel. ¿Cómo es? Lindel de la puerta. Dinlel. Se me cago en el inglés. Bueno, ustedes entienden. Gloria a Dios. Aleluya a su nombre. Entonces, cuando pasara la muerte, el Señor le dijo: ella va a pasar de largo. Donde vea la sangre del cordero, va a pasar de largo. Él ya no se va a detener. Pero a donde no esté esa marca,
sea primogénito de animales o de hombres, esa plaga va a raer con todo lo que haya. Amén. De tal manera que eso se da en aquel tiempo y sucede como Dios le había dicho. Gloria a Cristo. De tal manera que al final el rey de Egipto, el faraón, deja libre al pueblo de Dios. Amén. Deja ir libre al pueblo de Dios al ver lo que había acontecido en ese momento. Entonces esta fiesta que se estaba celebrando, algunos dirán casualmente, no era casual, era un propósito. Y a través de las escrituras, cuando leo Éxodo 12, versículo 1, amén, hasta el 14, y Números 9, del 1 al 5, me doy cuenta que esa fiesta le conectaba con Jesús. Porque en esa fiesta era un cordero, un animal, donde el animal no era consciente de que iba a ser sacrificado. Pero Jesús sí era consciente, y la Biblia señala a Jesús en el libro de Apocalipsis de que Él es el cordero inmolado. Y una de las condiciones que tenían que darse en la fiesta era que el cordero tenía que ser inmolado, usando ese término para indicar que ese sacrificio era como una celebración de la victoria que Dios le iba a entregar al pueblo de Israel. Quiere decir que antes de que la victoria se manifieste, Dios te manda a hacer una fiesta, porque lo próximo que va a venir es una liberación sobre ti. Y a su nombre. Entonces, amado, aquí nos enseña que ese cordero, ese animal, antes era un animal, pero en el Nuevo Testamento es una persona, que es Jesús. Juan capítulo 1, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Imagínense usted, Juan era hijo de Zacarías, un sacerdote o sumo sacerdote, gloria a Dios, o sacerdote que servía, que ministraba en el templo. O sea, Juan estaba familiarizado con los sacrificios que se hacían en el templo. Pero algo sucedió cuando Juan vio a Jesús de lejos. Él no vio solamente a Jesús, él vio el propósito que cargaba Jesús. Por eso él no lo llamó por su nombre, lo llamó por su propósito. Y a su nombre. Tienes que entender que Dios te llama por tu propósito. Aunque tú pases por lo que pases y vivas por lo que vivas, Dios siempre te señalará por el propósito que Él puso en tu vida. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis 5:12 dice así: que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bíblicamente vemos que Jesús era el Cordero de Dios, el Cordero inmolado que tenía que ser sacrificado. Amén. Y a su nombre, iglesia. Mire, si vamos brevemente a Éxodo para que usted lo vea. En Éxodo capítulo 12, perdón. Aleluya. Éxodo 12. Versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14
de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Y Dios le da otras instrucciones de cómo debían comer ese cordero que representaba a Jesús. Quiere decir, amado, que la celebración de la Pascua era un evento profético. No solamente era un evento de recordar o de conmemorar lo que Dios hizo con el pueblo cuando lo liberó de Egipto, sino que también simbolizaba, o más bien era como un acto profético de lo que Dios iba a hacer en la nueva dispensación, hablando del Nuevo Testamento. Amén. Le dije que antes era un animal, ahora es una persona. Cristo es el cordero inmolado. Amén. Que el Señor entregó. Entonces en el versículo, capítulo 27, versículo 15, como le dije antes, era un recordatorio de la liberación. Entonces esta fiesta, amado, es un sello de la fidelidad de Dios. Porque si Dios libertó al pueblo de Israel estando en Egipto en esclavitud, y antes de liberarlo le manda a celebrar la fiesta, esto indicaba que en Mateo capítulo 27 versículo 15 en adelante, eso implicaba de que así como Dios fue fiel en Egipto de libertar al pueblo, también el Señor iba a ser fiel en libertar al pueblo en el tiempo de Jesús. Porque Israel estaba bajo un imperio que era el imperio romano. Amén. Ellos estaban bajo ese yugo. Y el Señor no solamente vino a libertarlo de Roma, también lo vino a libertar mayormente del pecado. Amén. Porque en Egipto representa el pecado, representa la esclavitud. Amén. Pero Cristo, cuando viene y muere por nosotros, nos hace libre del pecado. En Juan capítulo 8, su versículo 31, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando tú lees el versículo 34, ¿de qué Jesús vino a hacerme libre? Dice que me vino a hacer libre del pecado. Porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida y vida eterna. Amén. Entonces la humanidad, como en aquellos tiempos en Egipto estaba esclava del pecado, de la idolatría, también en los tiempos de Jesús el pueblo se mantenía bajo una esclavitud, y Cristo vino a traer liberación, a traer libertad, gloria a Dios, a los que estaban cautivos en aquellos tiempos. Entonces, amado, allí nos dice que se celebró una fiesta, gloria a Dios, donde Cristo estaba a punto de ser sacrificado. Amén. Aleluya. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, 18, Primera de Pedro 1, 18, dice la palabra: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Estábamos esclavos del pecado, pero ¿qué Cristo vino a hacer en su muerte y resurrección? Vino a darnos liberación del pecado. Amén. Juan dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 34, ¿de qué liberación me está hablando? Me está hablando de la liberación del pecado, porque el pecado es un agente que nos esclaviza. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que cada uno
a fin de que no sirvamos, más al pecado. Amén. Antes que éramos siervos del pecado. Cuando Cristo muere por nosotros, nos hace libre del pecado. Ahora bien, Pablo nos dice, creo que en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, dice, gloria a Dios, que Él nos hizo libre, pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne. La liberación que usted y yo recibimos no es para permanecer en la carne, no es para permanecer en el pecado. Amén. Sino lo contrario, para liberarnos del efecto y del dominio que el pecado que nos esclavizaba tenía sobre nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cada vez, amado, o en el momento que alguien se convierte a Cristo, amén, hay una muerte, porque usted deja el mundo para comenzar a vivir para Dios. Amén. Por ejemplo, Juan capítulo 3 dice en el versículo 5, gloria a Dios, que hay que nacer de agua y de espíritu. Cuando usted cree en el Señor, cuando usted nace de nuevo en el Señor, amén, usted es una persona nueva, diferente. Antes el pecado le dominaba, antes el pecado se enseñoreaba de usted. Aquí la Biblia nos dice que el pecado era un señor que gobernaba nuestra vida. Ahora en Cristo Jesús, dice el apóstol Pedro, gloria a Dios, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Amén. Y a su nombre. Por otra parte, por ejemplo, en Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, eso es otro punto que me pasé ahí, pero bueno, lo que quiero decirle, amado, es que cuando Cristo muere por nosotros, lo que trae una liberación. Y esta fiesta que nos habla en el capítulo 27 de Mateo, versículo 15, gloria a Dios, es una fiesta que en cierto modo está recordándole al pueblo de Israel la fidelidad de Dios. Pero ¿qué sucede? Que Cristo vino a un grupo de personas, a Israel, gloria a Dios, para traer salvación, no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Pero dice la palabra de Dios que lo mismo que necesitaban salvación lo crucificaron. Amén. Dice la Biblia que lo vituperaron, que lo golpearon, que lo señalaron, que lo menospreciaron. ¿Y qué sucede hoy en día? La gente menosprecia a Jesús. No es que yo amo mucho a Jesús, pero cuando tú no vives para Jesús, tú estás menospreciando el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Amén. Tú estás menospreciando, gloria a Dios, el esfuerzo o la muerte, porque Él fue muerto por nuestros pecados. Amén. Él derramó su sangre. Entonces, amado, cuando Cristo vierte su sangre por nosotros, esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios que para que hubiera remisión de pecado tenía que haber derramamiento de sangre. Aleluya. Por eso Él dice en Lucas capítulo 22, a partir del versículo 39 me parece, que Él dice, gloria a Dios, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amado, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario trajo una liberación, trajo una restauración. Aleluya. Y nos volvió al diseño original de Dios. Aleluya. Amén. Y quiero enfatizar mucho en esta fiesta, porque lo importante no es la fiesta, sino el anuncio que Dios hace a través de la fiesta. Y es que Dios anuncia su fidelidad, de cómo así Dios libertó al pueblo de Israel en Egipto,
también Dios vino a traer restauración a través de Jesucristo. Ahora bien, todos sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él entregó su vida por nosotros, de que tenemos vida nueva en Cristo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Todo eso lo sabemos. Pero ¿qué sucede? Aquí, como leí antes en Hechos capítulo 1, 11, dice aquí la palabra: los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. ¿Quién de nosotros cree que Cristo vuelve? Amén. Yo creo que Cristo vuelve. ¿Y sabe lo que nos sigue recordando la fiesta de la Pascua? Que así como el Señor hizo la obra en Egipto, así como el Señor hizo la obra en Jerusalén, amén, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, que Él fue llevado y fue crucificado. Prefirieron a Barrabás en vez de a Jesús. Amén. Dice la Biblia que en esa fiesta se acostumbraba a libertar a un preso, el que ellos pidieran en ese momento. Y a quien pidieron fue a Barrabás. Y gracias a Dios que pidieron a Barrabás. ¿Sabes por qué? Porque Barrabás no iba a poder morir por ti. Y a su nombre. Aleluya. ¿Y qué hacen con Jesús? A Jesús lo llevan al lugar de ser sacrificado, de ser crucificado. Y allí Cristo muere y derrama su sangre. Y los que no creían en Él luego se impactaron porque vieron milagros y maravillas en la muerte de Cristo. Amén. Y dijeron, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Pero ya lo habían crucificado. Amén. Entonces, amado, si Cristo fue fiel en morir y perdonar nuestros pecados y librarnos de nuestra vana vida de vivir, quiere decir que Cristo vuelve por segunda vez. Si Él fue fiel en Egipto, si Él fue fiel en Jerusalén, también yo creo que Él va a seguir siendo fiel en su segunda venida. Porque la fiesta de la Pascua me sigue recordando la fidelidad de Jesucristo, la fidelidad de Dios, de que así como Él lo hizo en el pasado, en el presente Él volverá a volverlo a hacer. En Isaías 55, 10 hasta el 11 dice, 55, 10 hasta el 11, Isaías: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Dios prometió, Dios es fiel, Dios cumplirá su palabra. Y entonces la iglesia de Cristo, hoy más que nunca, tiene que estar firme en que Cristo viene. Amén. Incluso en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice que todo lo que allí se dice acerca del rapto de la iglesia, que es un evento diferente a la segunda venida de Cristo, gloria a Dios, dice que esta palabra era para que os alentéis los unos a los otros. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, amado, Cristo fue el único sumo sacerdote que se sacrificó a sí mismo por tu pecado. Amén. Él no utilizó animales u otros sacrificios, gloria a Dios, sino su propia vida. En la antigüedad, en el tabernáculo, ¿qué hacían los sumos sacerdotes? Ellos tomaban un animal y lo llevaban y lo sacrificaban, o el pueblo se lo traía a ellos y ellos lo sacrificaban en el nombre de esa persona que trae ese animal para sacrificarlo y para que ese pecado fuera cubierto durante un año. Pero dice la palabra de Dios que Él fue el único sumo sacerdote que entregó su propia vida. Amén. O sea, antes era un animal, pero en vez de un animal, Él fue el sacrificio. Amén. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Aleluya. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su sangre
por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociaba a los inmundos, santificaba para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Amén. Ahora Cristo entrega su cuerpo. En el Antiguo Testamento eran animales muertos, pero en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Ahora el sacrificio es racional. Ahora Jesús sabía, gloria a Dios, que ya no era un animalito, ahora era Él que tenía que ir. Él era el cordero inmolado que tenía que ser muerto en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. La Biblia lo dice muy claramente, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Amado, había una condición en nosotros que era una condenación de muerte eterna. O sea, lo que hizo el Señor no fue cualquier cosa. El Señor nos libró de una muerte eterna. Amén, y a su nombre. Y esa muerte eterna, todos nosotros, por nuestros pecados, éramos merecedores de ella. Pero ¿qué hizo Jesús? Él tomó tu lugar, se puso en tu lugar, se puso en el lugar de los hechiceros, se puso en el lugar de los asesinos, se puso en el lugar de los ladrones, se puso en el lugar de los hipócritas, se puso en el lugar de los mentirosos, se puso en el lugar de los ladrones, se puso en el lugar de los violadores. Y toda maldición por el pecado cayó sobre Jesús. Yo soy usted y levanto la mano, porque usted no sabe de dónde Dios lo libró. Amado, a usted y a mí nos tocaba el infierno. A usted y a mí nos tocaba el infierno. Ese era nuestro destino. Pero el Señor fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre. Y cuando estaba en la cruz dijo: consumado es. Consumado es. El milagro llegó a través de una muerte, de un justo, de un santo llamado Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Wow. Diga conmigo: wow. De lo que me libraste, Señor. Es una de las cosas que entiendo yo que es uno de los milagros más grandes que un ser humano puede recibir. No es la sanidad, no es la restauración de su alma, es la salvación de su vida. Es la salvación de su vida. Entonces, amado, Hebreo nos dice que Él vertió su sangre, entró una sola vez y para siempre. Quiere decir que ya el sumo sacerdote no tiene que volver el año que viene, sino que una sola vez Él entró al lugar santísimo. Y ya no había que hacer más sacrificio, porque su sacrificio era perfecto. Hebreo 9:23. Hebreo 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire lo que dice, había un tabernáculo. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que hicieran el tabernáculo, le dio las instrucciones. Y le dijo todo lo que tenían que hacer. Le habló de medidas, le habló de colores, le habló de utensilios que tenían que colocar en el tabernáculo de reunión. Pero aquí Hebreos me dice que ese tabernáculo, gloria a Cristo, fue tomado, su diseño fue tomado del original que está en los cielos. Y dice que él no entró en el tabernáculo hecho de manos, sino en el celestial, en el verdadero. Aleluya. ¿Sabe qué costumbre había en cuanto a los sumos sacerdotes? Cuando ellos entraban una vez al año al lugar santísimo y llevaban y hacían el sacrificio, gloria a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Ustedes saben que, ¿verdad? Ustedes saben que se amarraba, ¿verdad? Aquí una cuerda en los bordes de sus vestidos, tenía campanitas, y si esa campanita dejaba de sonar, fue porque posiblemente el sumo sacerdote quedó fulminado en el lugar santísimo. No se registra en la vida que un sumo sacerdote le haya pasado eso, pero le ponían esa cuerda porque nadie podía entrar a ese lugar. Imagínese usted, gloria a Dios. Y si se caía muerto, tenían que jalarlo con la cuerda para afuera. Pero cuando el sumo sacerdote entraba, gloria a Dios, no solamente hacía el sacrificio, sino que cuando él volvía a salir del lugar santísimo, o sea, cuando él entraba al lugar santísimo, todo el pueblo que traía la ofrenda para sacrificarlo en ese momento quedaba en expectativa de que el sumo sacerdote saliera otra vez. Y todo el pueblo se quedaba afuera en expectativa. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá dicho Dios? Aleluya. Y cuando el sumo sacerdote salía, se armaba una bulla, una fiesta. ¿Sabe por qué? Porque eso significaba que Dios había recibido el sacrificio, que Dios había recibido la ofrenda. Amén. Y todo el pueblo que sabía que era el pecado, porque ustedes no lo saben, pero los que estaban ahí lo sabían. Aleluya. Se gozaban y se alegraban por el milagro que había sucedido en ese momento. Aleluya. Mire, ¿qué significa esto? Que Cristo entra al tabernáculo, al original, que es el celestial. Y eso significa que así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y volvía a salir con la noticia de que Dios había recibido el sacrificio, Cristo entró al lugar santísimo. Y la segunda venida de Cristo, aleluya, amén, cuando Cristo vuelve otra vez, es el significado que así como entraba el sumo sacerdote en el tabernáculo terrenal, cuando Cristo vuelva, Él va a traer la victoria sobre la iglesia. ¿Qué está esperando la iglesia? La iglesia tiene que tener expectativa, esperando la venida de Cristo. Y la fiesta de la Pascua me recuerda que así como Dios libertó al pueblo de Israel que estaba en Egipto, así como Jesús murió y derramó su sangre por toda la humanidad, también, así como Él entró, Él volverá a salir con la victoria, como lo hacía el sumo sacerdote. Aleluya. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y parecerá, ¿por cuánto? Por segunda vez. Entró al tabernáculo, pero al celestial, pero por segunda vez Él va a salir para afuera y va a presentar, va a dar la noticia. Bueno, ya la tenemos. Sin relación, dice el versículo 18, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. ¿Quién le espera? Yo le espero, amado. Amén. Aleluya. Yo le espero. Entonces, ¿qué quiero como introducción en este día en relación a este tema de la muerte y resurrección de Cristo? Gloria a Dios. En relación a esta fiesta. Amén. Es una fiesta, yo le llamaría profética, porque recuerda que así como Dios obró en el pasado para liberar, es el Dios que está obrando en el presente para liberar. Amén. Gloria a Cristo. O sea, lo que el Señor está haciendo a través de su palabra, lo que está escrito en su palabra, se está cumpliendo todo lo que está escrito en su palabra. Y si aquí en Mateo 27, versículo 15, todo lo que vemos ahí, luego de su muerte, luego de su sepultura y luego de su resurrección, todo lo que vemos ahí, amado, es un recordatorio de la fidelidad de Dios para nosotros. Que no importa en el panorama o en la situación que usted esté viviendo, hay un Dios que está pensando constantemente en usted. Hay un Dios que sabe que aunque usted esté pasando por valle de sombra de muerte, que usted esté pasando por alguna situación personal, si el Señor es tan fiel y ha sido fiel en todo lo que Él ha dicho, amén, me da garantía a mí de que Él viene. Amén. Porque a veces yo me he hecho la pregunta, ¿será que el Señor vendrá, verdad? A veces uno se hace la pregunta, le vienen esos pensamientos a uno. Digo, ¿pero será esto? Gloria a Dios, que el Señor vendrá. Sí, el Señor vendrá. Porque así como Él prometió que iba a mandar a su Hijo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Si Él cumplió su palabra, gloria a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en esta dispensación de la gracia, eso quiere decir, gloria a Dios, que cuando se cumplan los 3 años, los 7 años, para que se manifieste la segunda venida de Cristo, gloria a Dios, amén, entendemos que Él cumplirá y hará todo lo que Él ha dicho que hará. Amén, gloria a Dios. Y hay que aferrarse en su fidelidad. Amén. La palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo creo que esto tiene que inyectar fe a tu fe. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted pone su corazón a escuchar la palabra de Dios, amén, su fe se fortalece. Y usted tiene una expectativa. Y viene con gozo, viene con ánimo, viene con intencionalidad a la casa de Dios, porque usted sabe, gloria a Dios, que el Señor a quien usted sirve nunca lo va a dejar solo. Amén. Yo entiendo, amado, que hay momentos difíciles, hay momentos caóticos que nos acontecen a todos. Amén. Pero tenemos que utilizar todo lo que el Señor ya ha venido haciendo con nosotros, todas las palabras proféticas que hemos recibido de parte de Dios, todos los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Eso nos tiene que fortalecer la fe y animarnos para enfrentar todo lo que viene contra nuestra vida y contra nuestra fe. Amén. Porque hay cosas que suceden a nuestro alrededor que lo que quieren es apagar nuestra fe. Pero yo creo que, gloria a Dios, así como para Israel la fiesta de la Pascua fue como un evento o como un recordatorio profético sobre lo que el Señor iba a seguir haciendo a favor de toda la humanidad, también todo lo que nosotros estamos leyendo y estamos recibiendo en la iglesia. O sea, cada día que tú vienes a la iglesia es un tiempo de reafirmación y de transformación. ¿Por qué? Porque cada día recibes una palabra nueva, una palabra fresca del parte de Dios que te dice que Él está contigo, que Él no te va a abandonado, que Él no te dejará, gloria a Dios, a la deriva, sino que su fidelidad es para siempre. Y así como alcanzó las generaciones pasadas, también te alcanzará a ti. Gloria a Dios y a su nombre. Aleluya. Y esa debe ser nuestra confianza, iglesia. Esa debe ser nuestra seguridad. Y cada día tenemos que tener ese ánimo, esa fe, esa firmeza. Amén. Esa solidez en lo que hemos creído y hemos confiado. Porque los problemas no te los van a quitar.
Las dificultades no te las van a quitar, pero te han dado la gracia, te han dado la fe, te han dado el Espíritu Santo, te han dado la palabra. Amén. Y a su nombre. Y te han colocado en una comunidad que es el cuerpo de Cristo. Amén. Donde dice la palabra que somos miembros los unos de los otros para ir edificándonos en amor. Son tantas cosas las que Dios ya ha hecho por nosotros. Son tantas cosas las que ya Jesús ha derramado sobre nuestras vidas. Aleluya. En una ocasión, amado, hubo un hombre que compró un billete en un crucero. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Tenía poco dinero y decidió comprar galletas y queso. Y mientras iba en el transcurso del viaje, gloria a Dios, solamente comía galletas y queso. Cuando el crucero se termina, el viaje se termina, gloria a Dios, curiosamente el camarero del restaurante del barco le pregunta al Señor: Señor, ¿cómo le ha sido el viaje? Dígame, ¿se ha sentido cómodo? Y el hombre dice: sí, me he sentido muy cómodo, me he sentido muy bien, pero me ha extrañado porque usted no ha entrado al restaurante. Y le dice él: bueno, es que no he tenido dinero para poder comer en el restaurante. Y le dijo: páseme su ticket. Y cuando él le pasa su ticket, dice todo incluido. ¿Sabe lo que pasaba? Que la falta de la ignorancia te esclaviza. La ignorancia te priva de disfrutar de todo lo que implica la muerte y resurrección de Cristo sobre tu vida. Tú no tienes el por qué mendigar a nadie. De ayúdame, ok, está bien, hay que ayudarse. La Biblia lo dice que hay que ayudarse. Pero tú no puedes estar siempre de que te estén ayudando. Gloria a Dios. Tú tienes tu propia fe, tú tienes tu propio Cristo, tú tienes tu propia Biblia, tú tienes tu propio Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está también en ti, como está en el profeta, en el evangelista, en el maestro, en el que adora, el que ora. También esa misma gracia que ellos recibieron, tú también la tienes, pero a veces no disfrutas de ella porque no te comes el rollo. No te paras a leer, no te interesa por las cosas que te van a posicionar, por las cosas que te van a ayudar a poder escalar a otro próximo nivel que Dios tiene preparado para tu vida. Amén. Entonces, amado, gloria a Dios, recuerde el conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida trae liberación. Aleluya, sobre mí. ¿Por qué? Porque sé lo que Dios me ha concedido. Una de las oraciones que Pablo hizo sobre una de las iglesias más extraordinarias era la iglesia de los Efesos. Y Pablo hizo esta oración por esta iglesia y dijo: gloria a Dios. Él oró, hizo esta oración. Déjame buscársela para que no decirle una cosa por otra. Efesios capítulo 1, 17. Efesios 1, 17 y 18. Dice así: gloria a Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso fue una de las cosas que Pablo pidió por la iglesia de Éfeso. Pero también pidió algo muy, muy importante. Versículo 18 le dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Aleluya. O sea, Pablo ora para que en los ojos de su entendimiento, amén, usa esta metáfora para referirse al cerebro. Y le dice a ellos: gloria a Dios, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que sepas, para que no ignores lo que es y lo que Él es para ti. Amén. Gloria a Dios. A veces oramos: Señor, dame descanso. Él es tu descanso. Señor, dame paz. Él es tu paz. Tienes que vivir tu paz. Tienes que hacer uso de tu paz, de tu gozo, de la fidelidad de Dios en tu vida, del dominio propio. Gloria a Dios. A veces decimos: Señor, dame dominio propio. Ya te lo dio. Ya te lo dio. Tú tienes que comportarte como una persona que tiene dominio propio. Gloria a Dios. Señor, dame paz. Ya Él depositó su paz sobre ti. Aleluya. Señor, dame amor por el hermano, por el amigo, por el vecino, por el esposo, por los hijos. Ya Él te dio el amor. Tienes que usarlo, úsalo.
Amén. Gloria a Dios. Así que no nos pase como al que le pasó que estaba en el crucero, que pudiendo disfrutar de los manjares, de los centollos, de los camarones, y a su nombre, aleluya, de la tilapia, ¿qué más? Me gusta la langota, de la langota, gloria a Dios, con frito, con queso, sí, un baño así, de ese amarillo, y a su nombre, gloria a Dios, con una salsa de ajo así, con los bigotes así, ya te sabes, gloria a Dios, es su nombre, gloria a Dios. Y no disfrutó, ¿por qué? Porque no leyó el billete, el ticket que decía que todo estaba incluido. Aleluya. Si estás viviendo en derrota es por tu decisión, porque ya Él te hizo más que victorioso en Cristo Jesús. Aleluya. Hágase así, amado, póngase los pantalones, abróchese los cinturones y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Esto no es una fe de mentira, ¿no? Esto no es una fe de mentira. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en este territorio donde Dios me sembró. Y ese tiene que ser nuestra fe y nuestra seguridad, amado. Gloria a Dios. Pero tenemos que estar firmes. Y cuando yo estudié este texto bíblico de Mateo 27, versículo 15, lo que me llamó la atención fue la fiesta. La fiesta. Y cuando me puse a escudriñar, me di cuenta que era la fiesta de la Pascua, donde se celebró uno de los eventos más importantes de la historia de Israel, que era su liberación. Aleluya. Y Cristo es tu libertador. Póngase de pie, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Esos son los amigos que están en las redes sociales. Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Como siempre, te invitamos a que te suscribas, que le das like, que comparta y que active la campanita o le da like. Que Dios te bendiga. Gracias. Shalom.